Bienvenidos, apreciados estudiantes, a un curso de Derecho Administrativo. Hoy vamos a hablar del origen del derecho administrativo, pero para empezar, ustedes están viendo en su pantalla una imagen de Goya que llamó Las Pinturas Negras y se llaman dos hombres riñendo a garrotazos. Recomiendo una biografía de Goya que es la de José Antonio Vaca. Quisiera leerles un poco que dice José Antonio Vaca, es muy corto, sobre, sobre esta pintura. Esta pintura Goya la tenía en su casa, la tenía pintada en los muros, no estaba en un lienzo, y a través de una técnica luego de extracción, creo que la tienen ahorita en el Museo del Prado. Eh, Dice Francisco, que la pintura se puede considerar como una clara y simbólica representación del hombre como un lobo para los demás hombres, como la más dura crítica de todas las guerras y de todas las luchas sin sentido, y también como el enfrentamiento secular de esas supuestas dos Españas en ese momento en confrontación. Dos hombres hundidos hasta la rodilla en el lodo, luego se aclaró que ahí no había lodo, sino era hierba realmente. Eh, Luchan hasta la exterminación con la más primitiva de las armas, es decir, a garrotazos. Símbolo fratricida, lucha en el apocalipsis, el último día del mundo, odio y desolación en un paisaje feroz y miserable. Se apelan con dos ridículos instrumentos como cucharas de palo. Así la lucha será más larga hasta la muerte. Algún autor extranjero ha querido ver en esta pintura negra de Goya algo así como un anticipo de más de un siglo de los dos grandes holocaustos, el de Auschwitz, perdón, y el de Hiroshima. Bueno, es así como les dejo esta imagen durante esta presentación para eh, digamos, para que la detallen de alguna forma. Bueno. Ahora sí, para entender el origen del derecho administrativo debemos entender también el concepto de soberanía nacional. Y el concepto de soberanía nacional viene de alguna forma del traslado de la soberanía del poder, ¿cierto? Que hace el príncipe con su poder absoluto, ¿cierto? Un poder emanado de una deidad a la nación. Pero entonces no se entiende por nación un ente diferente, ¿cierto? A los individuos que componen esa nación y quienes de alguna manera indeterminados detentan el poder. Entonces, ahí es donde tenemos la soberanía por una delegación que se le ha dado del príncipe de alguna forma y que como nación cuenta con unos órganos propios constituidos para su gobierno. Esos órganos constituidos para su gobierno, de esos órganos constituidos para su gobierno, perdón, surge el concepto de democracia representativa y mandato representativo. Pues los representantes que elige el pueblo representan a la nación y no un interés particular. Ahora bien, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se construyó un orden nuevo jurídico y también un orden social sobre la protección del Estado a los individuos. La declaración lo que hizo fue defender la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad, por supuesto. Pero lo que debemos tener en cuenta es que el derecho administrativo en sus orígenes no protegió esos derechos o no se encargó de proteger esos derechos del hombre, de la declaración del hombre, sino se encargó de proteger la administración. Vamos a hacer un repaso rápido por este tema. Entonces tenemos que hablar de la libertad, ¿cierto? Y respecto a la libertad, uno de los postulados de la revolución, encontramos que hay dos libertades. Una libertad que son límites, como la protección, ¿cierto? Frente al arresto o frente a la movilidad de los individuos, la libre circulación. Y otras libertades que son oposición, como la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de libre opinión.
En este sentido, también debemos hablar de la igualdad, que es otro de los postulados de la revolución. Y la igualdad fue relevante en la organización del territorio francés, fue muy relevante, porque en torno a ella surgió el Estado unitario o central que conocemos. Entonces, lo que había antes, ¿cierto? Durante la monarquía eran provincias. Con la revolución se crearon departamentos y se crearon departamentos buscando que se pudiera llegar a las capitales en desplazamientos que fueran inferiores a 24 horas a caballo. Necesitaban centralizar para, digamos, desde la capital poder tener algún control sobre los departamentos. Entonces, mientras en la provincia el poder lo tenía un intendente, así se le llamaba, ¿cierto? En la monarquía teníamos la provincia y el poder, el gobierno estaba en cabeza de un intendente, en los departamentos se denominó el prefecto. En igual sentido, en respuesta a ese centralismo, se organizaron los municipios con funciones propias y delegadas del poder central. Sí, habían unas funciones, digamos, donde ellos tenían una autonomía para la toma de decisiones y habían otras que el poder central, digamos, definía los rumbos que podía tener ese municipio, ¿cierto? Eh, y tenía autoridades de elección popular, como conocemos ahora, pero también dentro de ese municipio había un representante del prefecto, que no olvidemos era quien detentaba el poder de los departamentos. En ese orden de ideas, pasemos a hablar de la fraternidad, que fue otro postulado de la revolución y que de alguna forma ha sido un valor que en los últimos años eh, fue un poco olvidado y se ha venido encarnando en el Estado social de derecho y en el principio de la solidaridad. Entonces, mientras que la libertad ha sido la más defendida por los movimientos liberales como fundamento del mercado y de la teoría económica, porque responde al principio del respeto de la propiedad, en todo caso, debemos a la revolución el concepto de ley como elemento fundamental del derecho público moderno. Ahora bien, vamos a hablar un poco del principio de legalidad. Y fue por medio de la Revolución Inglesa que se proclamó por primera vez el principio de la legalidad. ¿Y cómo se proclamó? Prohibiendo que la ley fuera de alguna manera modificada por el rey, y allí surge también la independencia judicial. ¿Por qué? Porque garantizaba la independencia de la ley sobre la voluntad del monarca, es decir, a los súbditos no, digamos, no los podía juzgar el monarca, sino que había una ley que determinaba las condenas y determinaba los delitos. Es así como en la Carta Magna de 1215, en el artículo 39, y voy a parafrasear, se disponía que ningún hombre libre puede ser privado de su libertad o de sus bienes, o encarcelado o exiliado, entre otras definiciones que traía, si no era mediante una sentencia judicial y según una ley pues, del país al que pertenecía. En razón de esto es que los reyes ingleses, al ser coronados en su momento, debían jurar que actuarían conforme al derecho que regía en su momento. Así que, digamos, los súbditos no se la estaban jugando al parecer del rey, sino que había una ley que determinaba unos procedimientos y unas penas. Entonces, es de aquí, de esto que les acabo de mencionar, de donde nace la regla en la cual los funcionarios, o ese principio en la cual los funcionarios de la administración solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido en la ley.
Luego en la Constitución inglesa de 1971 se proclamó la sujeción del rey a la ley y a la garantía legal de libertad e igualdad. Sobre estos principios es que luego se desarrolló el derecho administrativo. Entonces, los funcionarios de la administración se convirtieron en agentes del poder soberano encargados en el Parlamento como único órgano con representación popular, digamos, de administrar de alguna forma justicia, y esto se denominó vinculación positiva. Digamos que esa vinculación positiva principiando el siglo XIX tuvo, digamos, alguna alteración al considerarse que la administración no solo ejecutaba la ley, sino que adicional buscaba el interés general de los ciudadanos. Esto es un concepto muy parecido a digamos, a la vinculación negativa propia de la monarquía. Eh, en el caso de los franceses, la ley fue la principal fuente de derecho y estaba por encima de la Constitución, porque la Constitución a la final, digamos, solo tenía o contenía la estructura del Estado y de los derechos humanos. Un poco una explicación de esto es que la ley provenía del poder legislativo soberano. Y esto fue así aproximadamente hasta 1974, cuando se trajo la legitimación activa para interponer recursos de inconstitucionalidad. La parte interesante de esto es cómo por la preponderancia de la ley, los derechos del hombre no podían ser exigidos directamente apelando a la Constitución. Y entonces fue así, o fue el motivo que dio lugar a que naciera el Código Civil de Napoleón de 1804, de alguna forma garantizando también ahí en ese código, además de los derechos humanos, el derecho a la propiedad. Este fue uno de los primeros, digamos, ejercicios de codificación. Y básicamente se impuso en ese código una ideología burguesa que era propia del liberalismo económico de la época. Se eliminó la diferencia de clases en el código, la diferencia religiosa, pero se mantuvieron otras diferencias respecto al sexo, por ejemplo. Entonces era así como las mujeres y los dementes necesitaban ayuda de otros hombres para realizar algunas actividades, no estaban autorizados a realizar, digamos, todas las actividades cotidianas de su vida. Y es de esto que surge la escuela de la exégesis, eh, y el espíritu de la escuela exégeta es que el derecho se encuentra en la ley y que ésta se interpreta buscando la intención del legislador, y solo cuando se nos hace incierta esa intención del legislador, nos deberíamos apoyar en la jurisprudencia o en los precedentes históricos de la norma. Entonces, respecto al derecho administrativo, en el año de 1808, el francés Carlos Juan Bonin eh, propuso la primera creación de un código mediante un breve escrito académico que se llamó De la importancia y necesidad de un código administrativo. Fue un escrito de 70 páginas y ahí se empezó a, digamos, a vislumbrar la necesidad de la codificación. La idea de él un poco era dejar de lado la arbitrariedad del absolutismo, buscando el principio de legalidad que garantizaba el Estado de Derecho. Ahora bien, hablemos un poco de la separación de poderes, y aquí es importante reconocer a Montesquieu, que propuso una división que fuera en contra de la concentración del poder y en pro de la coordinación y que permitiera controles y ayudas entre los poderes.
Claramente Montesquieu da una relevancia inusual al poder judicial representado por el Parlamento y compuesto por la nobleza que compraba en su momento esos cargos o la toga. Estos parlamentos o la función de los parlamentos, ¿cierto? Para los franceses era registrar las disposiciones del rey como requisito de aplicación de las normas reales, pero también tenían la posibilidad de vetar y devolver esas normas reales. El mismo Montesquieu fue presidente del Parlamento de Burdeos, como dato anecdótico. Pero el Parlamento también tenía funciones políticas, pues también tenía que anunciar las leyes cuando las hacía, como el principio de publicidad, y les recordaba cuando se eran olvidadas. Esto llevó un fuerte debate a los franceses porque ese parlamento está desempeñando unas funciones judiciales y unas funciones legislativas. Eh, Esto llevó a que abolieran en marzo de 1790 ese parlamento y se reemplazara por jueces ordinarios. Luego, en la Constitución francesa de 1791, se determinó que los jueces eran elegidos de forma popular y surgen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como el arbitraje y la conciliación. Y en la conciliación encontramos que el conciliador era una persona del común que hacía las veces de un juez de paz. Ahora bien, en 1973 se reformó el modelo de elección para darle potestad al Ejecutivo, lo cual cambió en 1848 como rama del poder, a una rama del poder judicial, es decir, como rama del poder judicial. En 1790 los franceses, mediante dos leyes, la ley 16 y la ley 24, establecieron una prohibición que la llevaron pues al Código Penal a una calidad de delito para o evitando la intromisión de los jueces en las actividades administrativas y quitándole poder a la nobleza representada en el Parlamento, un poco intentando solucionar con esto los enfrentamientos que tenía el Parlamento con la corona. Digamos que para los diputados que fueron los que reformaron este Parlamento, los tribunales se habían convertido en un enemigo del poder administrativo que de alguna forma perturbaba las acciones de la administración y las operaciones de la administración. Y se excluyó del control de los jueces en ese momento la actividad de la administración. Entonces, se origina así el derecho administrativo con el Consejo, y aquí viene a jugar una parte muy importante el Consejo de Estado, que más adelante en una próxima sesión lo estudiaremos. El Consejo de Estado que creó Napoleón y que en principio ese Consejo de Estado tenía unas funciones de asesoría y unas funciones consultivas para el gobierno. Digamos que en un primer término ostentaba quien tenía una jurisdicción retenida, es decir, el Consejo de Estado lo que hacía era proponer la solución de los conflictos al Ejecutivo, no solo en materia administrativa, sino contenciosa, y el Ejecutivo da una solución a esos problemas. El Ejecutivo se volvió en juez y parte, lo cual era inequitativo, ¿cierto? Ya a partir de 1872, eh, el Consejo de Estado fue una jurisdicción independiente y con la jurisprudencia del Consejo de Estado nació también la jurisprudencia del derecho administrativo y el mismo derecho administrativo o el derecho de la administración.
También surgió la Corte de Casación, quien controlaba a los jueces porque había una excesiva desconfianza sobre la interpretación de los jueces y de la ley, y había pues obviamente una prohibición que tenían de interpretar la ley, con los que ya les había dicho o comentado un poco. Entonces, también se creó, paralelo a esta forma de casación, ¿cierto? Esta Corte de Casación, eh, una forma de organismo obligatorio, eh, inicialmente consultivo, luego obligatorio, quien emitía unos decretos declaratorios de ley fijando casos, y esto se daba cuando se juzgaba de forma idéntica tres casos de casación por tres tribunales distintos de casación, por lo que no se podía llevar el siguiente caso a casación, sino hasta que este organismo que se había creado emitiera un decreto declaratorio de ley, dando pues una forma de resolver el asunto, ¿cierto? Mm, y ese tribunal de casación luego tenía de alguna forma que acogerse o ajustarse a ese decreto. Esto fue de alguna manera una forma de sustituir eh, la interpretación eh, por la demostración. Es decir, lo que se buscaba era eliminar el arbitrio judicial, que era la forma más utilizada por los jueces y que se entendía un poco como las decisiones que tomaban desde la experiencia, desde el sentido común, desde la racionalidad, y sustituirlo por una aplicación de la ley. Y para terminar, hay un ejemplo de esto, y era sobre un delito que fue el estupro, y ese delito era castigado según la ley en su momento de partidas, con la pérdida de bien la mitad de los bienes, o había también azotes y destierro por 5 años. Pero en la práctica los jueces utilizaban el derecho canónico, consideraban era más apropiado, y la pena era casarse con la persona estuprada, lo cual era un castigo para la víctima, o darle una cantidad de dinero a esta persona estuprada, y ese dinero lo fijaba el juez. En algunas ocasiones se privaba a esa persona de la libertad como una forma de venganza pública. Bueno, estimados estudiantes, esta fue un poco la sesión de historia del derecho administrativo. Agradezco su presencia y nos encontramos en una próxima oportunidad. Eh, un feliz día, cual sea el día que estén viendo esta grabación, para ustedes. Hasta pronto.